En nombre de Tata y de Hijo y de Espíritu Santo. Señor sea cuboso. Domani laganos confessanos picanan panos por celebrar in maniera digna e misterio non sagrado di nos fe. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos pecados y líbranos la vida eterna. Láganos reza. Oh Señor, líbranos por de lo que por hacernos daño y donanos lo que te sirve para nos bienestar. Sa que nos te pedimos por medio de Jesucristo, voyo, nuestro Señor, que ende como Dios está viva y reina con vos en unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo y siglo. Amén. Lectura por de dos cartas de São Pablo na Timoteo. Essa aqui é uma carta de Pablo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, mandar a proclamar o que Deus ha prometido, tocante vida de união com Cristo Jesus. Para mi querido eu, Timoteo, Deus Tata e nosso Senhor Cristo Jesus, donava graça, misericórdia e paz. Por me acordava de oração que me tahasi de dia e a noite, e tenho motivo para agradecer Deus continuamente. Deus me serve com consciência limpa, mesmo com meu antepassado não. Sei, me acordava de dom de Deus que vou a receber via minha ponemão riba bo. Waya é dom para ebir candela ativo de embobida. Para sobra Deus não aduna-nos espírito de cobardia, pero de poder, amor e domínio próprio. Quermen, bom não me tem vergonha de testiguar na favor de nosso Senhor, de hecho, a mim está prisioneiro para sua causa. Ao contrário, aceitar a força de Deus por parte de sofrimento, por a consequência de predicamento de boa notícia. Deus a salva-nos e ama-nos para vir a seu pueblo santo, não para nos obra não, pero para sobra estava seu propósito e mostra de bondade que estava para nós for de eternidade por meio de Cristo Jesus. Pero agora Deus se bondade é visível por meio de vinimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Acaba com o poder de morto e por meio de boa notícia Ele põe a vida imortal salina clara. Para anunciar a boa notícia mês, Deus a nombrar-me como mensageiro, apóstolo e maestro. Esse mês, não passa de todo o sofrimento não aqui. Pero me não tem vergonha. Para sobra, me sabe de quem me apone minha confiança. E me está convencido que tem suficiente poder para cuidar do que me confia na gente. Riba é dia que Cristo Jesus volve. Palavra de Deus. O refrão de Salmo está: me tem vista alçar na boa, Senhor. Me tem vista alçar na boa, Senhor. Me tem vista alçar na boa.
que viva del cielo. Manera vista de un cativo, ta fija de la man de su chão. Meti mi vista alzar na bo, Senhor. Manera vista de un servidor, ta fija de la man de su señora, nos huevo, ta wak Senhor, nos Dios. Te ora e tiene compasión. Y mi vista alzar na bo, Senhor. Aleluya, 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 aleluya. Bom mandamento ng Senhor, ta alegrar nos coração, não ta luz para nos uovo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor seja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesucristo, segundo São Marco. En tempo havia algum saduceu, esta gente não estava tabisa com gente lo no lanta for de morto, abin cerca Jesus e disse: Maestro, Moisés escreve ele aqui para nós. Se hammer mori bailaga su casa sin io, man hammer di defunto mester tuma e viuda pa casa, asina, duna su hammer su roman, ku amori un io. Ahora, tabat in shete man hammer, e maior a casa, e mori bai sin laga io. E son di dos a casa ku e viuda, e tambe amori bai, sin laga ningun io atrás. A passa mescos, co edi tres tambe, asina a passa cultura sheter humana. A ningun no alaga io atrás. Por último, e mujer mes amoribai. Ahora, ribadia di resurrección, ora nan lamta for di morto, ta cassa di ken e mujer lota. Nota turta bata casacune. Jesus a contesta: Vos está equivocado, como vos no conocéis escritura ni poder de Dios. Ora gente lanta for di morto, non lo no casa, ni lo no casa nan, pero non lo ta manera ángel nan nascelu. Lo que ta è asunto di resurrección, vos no ta lesa den buchi di Moises, ne parte di emata na candela, con Dios avisa Moisés, y ta Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no ta Dios de morto nan, ma di vivo nan. Vos ta completamente robes. Palabra del Señor. Pamita supone que instante que te escucha el Evangelio aquí, te queda insatisfecho para explicación. Pregunta estaba bastante interesante. Esa mujer estaba en 7 casas, son por amori, la casa con otro, vuelve a casa con otro, día de resurrección, casa de quien está. Jesús contesta simplemente con antarobes, no nota comprende, con vida eterna da otro, con vida aquí. Damos un ejemplo que tal vez por ayudarnos va un poco más de detalle de diferencia entre vida aquí y vida allá. Es una flor
portin diferente blaci, diferente pétalo, y poco a poco pétalo nantakai. Ahora esnan que queda arriba, te queda preocupado con nan lohanya e pétalo ko akai, si nan lo topa cuneo, non topa cuneo, of kiko lo pasa. Y te resulta que tu pétalo takai y a cambio de esa que tiene una fruta que comienza a formar una fruta. Si nos toma, por ejemplo, la flor de papaya, que está una flor chiquito, y si nos mira después la fruta de papaya que tiene un gigantesco, grande, sabroso. ¿Qué comparación tiene entre el flor chiquito y el fruta hecho, gel, sabroso de papaya? Es casi no tiene comparación, la diferencia es enorme. Tabatin mester de pétalo de flor, la fruta aquí por cera, si lo notabatin es flor, lo no llegan a fruta, imposible. Esa flor tabata necesario, y cada pétalo de flor tabata necesario para la formación de fruta. Pero ahora fruta comienza a formar, ya el pétalo no tabata necesario más. Así nata, que hay vida aquí, que hay vida allá. Aquí no está en vida de flor. El pétalo no está diferente forma de viva aquí bow. Que te ayuda a por llegar a fruta, a papaya. La fruta está en plenitud de amor. Esa está después de resurrección. Después de resurrección, solo mira la fruta, que aquí bow, diferente pétalo de flor, así, para ir por forma poco a poco. Nos lo mira la gran diferencia, mezclas con fruta chiquito de papaya, y mezclas con flor chiquito de papaya y su fruta gigantesco. Pero manera avisa, cada pétalo tan necesario, hay fruta por forma. Pues aquí ribatera, institución de matrimonio tan necesario, sobra lo por llegan a santidad solamente danki na bocasá. Si no está bocasá, si no está el pétalo de bocasá, no te llegan a fruta de la resurrección. Danki na bocasá, na bo esposa, na bo esposo, e fruta aqui de amor, da comienza a forma de bo, comienza a madurar, comienza a crecer, y de la resurrección, lo está en plenitud. Pues la institución de matrimonio, aquí a bo, está contribuir para forma, para criar el fruta de amor. Pero de la resurrección, el pétalo aquí no te existe más. La institución de matrimonio no te existe más. A sobra nanturta den emesun fruta de amor. Sa que no quemen que nanta desconoce otro, por supuesto, sino nantur dos, te llega a una plenitud de amor que aquí ni siquiera está imaginable, ni siquiera por imaginar. Es con flor chiquito, no por imaginar que colota su fruta después. Cada relación que nos tiene aquí ribatera, te mandará un pétalo y es una flor que tiene que contribuir a formar la fruta aquí de amor. Y cada relación que nos está destruir aquí de manera destruir una flor. Y destruyendo una flor, está riesgo de perder fruta, perder la única fruta de eternidad, de amor, en plenitud, en vida eterna. Háganos santa para Romano.